Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Cien diputados constituyentes discuten el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinoso, el pasado 15 de septiembre. Sobre él se construirá la primera constitución de la Ciudad de México, que será aprobada a más tardar el próximo 31 de enero de 2017. Ciertamente ha habido mucho escepticismo y yo mismo fui muy escéptico al principio del potencial que podría tener esta constitución para modificar la vida de los habitantes y la vida de la ciudad misma. Pero yo creo que hay una oportunidad, creo que no va a ser fácil que se concrete esta oportunidad, y la oportunidad consiste en que desde la Constitución se puedan diseñar las nuevas instituciones que necesita la ciudad para gobernarse, las nuevas reglas del juego, para que tengamos una ciudad próspera, una ciudad competitiva, una ciudad sostenible, y una ciudad segura y con buena calidad de vida para todos los habitantes. Creo que es posible. Todo depende de qué manera se rehaga, se dé esta reingeniería del proyecto y de qué manera se definan las nuevas reglas del juego, que parece una constitución, establecer reglas del juego. En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. La iniciativa de Nueva Alianza es que el centro histórico quede bajo responsabilidad directa del jefe de gobierno y con un estatuto especial de gobernanza, que es una zona especial de desarrollo y conservación del patrimonio histórico, y que el jefe de gobierno responda y sea responsable directo del centro histórico. Que no quede, digamos, a merced de los intereses corporativos, clientelares y de la corrupción de la delegación Cuauhtémoc, que creo que ha sido desastroso para el centro histórico. Y creo que, digamos, el ser patrimonio de la humanidad, el ser el corazón de la actividad turística, también sus características demográficas, muy poca gente vive en el centro histórico, está poblado esencialmente de vendedores, de población flotante, o sea, no puede haber aquí una alcaldía, me parece imposible o inadecuado. Entonces sí estamos planteando eso, centro histórico bajo responsabilidad directa del jefe de gobierno. Y lo mismo estamos planteando para la zona de conservación ecológica y las áreas naturales protegidas, que no queden en manos de las alcaldías. Imaginemos un buen porcentaje de la superficie rural de la Ciudad de México en manos de la alcaldía de Tlalpan. Yo creo que ha sido demostradamente calamitoso que así sea, y tiene que haber un esquema de gobierno también que dependa directamente del jefe de gobierno de la Ciudad de México, zona de conservación ecológica, áreas naturales protegidas y el centro histórico de la ciudad. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Yo creo que es un arma de dos filos. La revocación de mandato es una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquier gobernante que le va a impedir tomar decisiones de largo plazo en beneficio colectivo, porque son costosas, son difíciles y dan resultado a mediano plazo. Entonces, si hay revocación de mandato de una forma, digamos, expedita, pues nos vamos a convertir en una ciudad secuestrada por el corto plazo y por el oportunismo político de los gobernantes en turno. Los gobernantes van a estar siempre, digamos, sometidos a las presiones políticas de revocación de mandato, no van a tener la autonomía y el margen de maniobra para decidir y emprender proyectos realmente de largo plazo en la ciudad. Y por lo tanto yo creo que la revocación de mandato solamente debe proceder en casos extremos, ¿no? Extremos verdaderamente,
y solamente si se consigue un voto aprobatorio de algo así como las 2/3 partes del padrón electoral, solamente en casos escandalosos de algo insostenible, inédito, que pudiera proceder este tema de la revocación de mandato. Es por ello que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se propone una educación preferentemente de tiempo completo, con alimentación sana y además con escuelas que tengan espacios dignos y seguros para los niños de la Ciudad de México. En ningún país del mundo todo el mundo tiene acceso a la universidad. La universidad es para élites, la universidad es para la gente mejor capacitada, para la gente mejor preparada, para la gente que tiene las mejores aptitudes para recibir una educación superior. En cualquier país civilizado del mundo esto es muy claro, hay un proceso selectivo muy estricto para poder ingresar a las universidades. El papel de un gobierno progresista en este caso es ofrecer educación media y media superior de calidad, competitiva, bajo estándares internacionales, para que los egresados tengan empleo y puedan desarrollarse profesionalmente en los sectores de actividad que son prioritarios para la ciudad. Queremos que sea una educación, insisto, de calidad, bajo estándares internacionales, vinculada a los sectores productivos, y una universidad de la Ciudad de México que tenga un patronato conformado por empresas y empresarios que puedan darle, digamos, las orientaciones, el soporte y el apoyo y la infraestructura a una universidad de la Ciudad de México. Que cualquier alumno que ingrese a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenga la certeza de que va a tener la posibilidad de un empleo productivo, estable y satisfactorio a largo plazo. Es algo que me parece que es absolutamente fundamental. Las personas en pobreza extrema ocupan un lugar primordial en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Es por eso que en su artículo número 12 se establece y se propone otorgar una renta a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Nosotros planteamos que todo subsidio deba de tener un mecanismo propio de financiamiento transparente, expreso y viable a largo plazo, que no se dupliquen programas que están a cargo del gobierno federal, que los subsidios son responsabilidad del gobierno federal, no del gobierno de la Ciudad de México. Se plantea reestructurar el predial. El predial en toda ciudad, en todo gobierno local, es el instrumento fundamental de fiscalidad, de financiamiento público. Aquí menos del 7% de los ingresos de la ciudad son del predial. No se cobra predial porque están manteniendo a clientelas políticas, ¿no? Y el predial también es un instrumento de ordenamiento urbano, es un instrumento para orientar el desarrollo de la ciudad hacia una visión, digamos, de una ciudad compacta, densa, vertical, eficiente, con transporte público, de calidad para todos. Y el predial hay que cobrarlo con base no solamente en el valor de la construcción, sino con base en el valor del suelo y con base en el potencial de desarrollo. También planteamos que debe de haber una inmobiliaria de la Ciudad de México, una empresa pública que se encargue de llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano, de redesarrollar esos predios baldíos, hacer polígonos de actuación, comprar, expropiar, entrar en alianzas público-privadas con empresas desarrolladoras, para hacer vivienda de interés social, para crear servicios, equipamiento, espacio público y tantas cosas que necesita la ciudad. Con el cambio de Distrito Federal, la Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Pues no sé, la verdad, ciudad de mexiquenses o Mexicalino también. Mexicalinos o tal vez el que ya hemos usado desde hace mucho tiempo, el de capitalinos, ¿no? ¿Chilango no le gusta? Sí, sí me gusta. Yo no me ofendo cuando me dicen chilango en provincia. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.